Buenas tardes a todos, bienvenidos. Seguimos con el ciclo de Dialogando con nuestros rabinos. En esta ocasión tenemos al Rab José Salama Ben Dayan, nacido en Madrid en 1976, casado con 4 hijos. Cursó estudios universitarios en la Universidad Autónoma de Madrid de Ciencias Físicas. Estudió en la Yeshiva Mekor Israel en Hispaney-sur-Seine, a las afueras de París. Durante 7 años fue profesor de judaísmo e historia judía en el Centro de Estudios Ibn Gabirol, Colegio Estrella Toledano. Hizo Aliyá en 2012 y hasta 2023 se encargó de asistir al Rav Mordejai Maraví en la comunidad Torá Ben Jaim de Ranana y en el Ulpan de conversión Mekor Jaim, bajo el rabinato principal de Israel. En agosto de 2023 vuelve a Madrid para ser rabino de la sinagoga Rambam y hoy en día además se encarga de la oficina rabínica de la comunidad judía de Madrid. Además, es Sofer Stam, tiene junto al Ram Maraví un canal de YouTube de difusión de judaísmo, ofrecen shiurim semanales y diarios en el canal. Y el tema de la conferencia es el mes de Heshvan, lluvias de bendición. Pues adelante, Rab, bienvenido. Pues muchas gracias, Estrella, por la presentación. Gracias a todos los que se han conectado, como estábamos diciendo, desde muchos lugares del mundo y mucha gente conocida y querida. Y bueno, la verdad es que este tema de las lluvias de bendición, estamos en el momento, ¿no? O sea, estábamos hablando antes de que el fin de semana estuvo lloviendo, son días en los que claramente la lluvia es un tema que nos está acompañando en estos días. Y, y a mí me gusta mucho hablar sobre este tema porque creo que manda un mensaje muy interesante, que es el que voy a tratar de transmitir en la noche de hoy. Bien, alguien comentó antes en el chat que estábamos llegando al final del mes de Heshvan en realidad. Bien, si Dios quiere, el próximo jueves por la noche estaremos comenzando el mes de Kislev, que es el siguiente ya. Pero salir del mes con el mensaje que nos deja el mes de Heshvan creo que vale la pena tratar de entenderlo. El mes de Heshvan, o como lo llaman nuestros sabios en nuestra tradición, Mar Heshvan, es un mes que es muy sorprendente. ¿Por qué? Porque es el mes que sigue a uno de los momentos más álgidos de todo el año. El primer mes en el cual comienza el año, el mes de Tishri, que es un mes que está lleno por todos lados de momentos de crecimiento espiritual. Atrás nos queda el estruendo del shofar, ¿sí? Los ecos del Kal Nidre, la alegría de compartir bajo el techo precario del azúcar, el baile con el Sefer Torah en Simchat Torah. Y todo eso nos ha estado nutriendo de una necesidad, de una voluntad y de un crecimiento espiritual muy intenso. En pocos días hemos pasado por muchísimas experiencias. Desde el concepto de la Teshuvah, pasando por el concepto o llegando al concepto de la alegría que genera esa Teshuvah, hasta la intimidad de Shemini Atzeret y Simchat Torah, y de repente termina el mes de Tishri y de repente nos dejan sueltos con todo el año por delante y decimos, ¿y ahora qué? Bien, el rey David nos dice en los Tehilim, dice, Miya ale be'ar Hashem, ¿quién es el que es capaz de subir al monte donde está Hashem? ¿Por qué? Porque nuestro trabajo espiritual es un crecimiento que es como escalar una montaña. Nos parece difícil, requiere de nosotros un gran esfuerzo mantenernos en un camino de crecimiento. Pero continúa el rey David y dice, humilla cumbim con cocho. Lo difícil no es llegar a la cima. En realidad, es verdad, es un esfuerzo, pero lo que más cuesta es mantenerse arriba. Y eso es lo que nos pasa cuando transitamos por todo el mes de Tishri, con todas las ayudas que suponen todas las festividades de este mes, pero una vez que estamos arriba y miramos para abajo, nos entra vértigo. Y ahora tenemos que dejar todas las fiestas y salir a la vida.
que es lo que representa el comienzo del mes de Heshvan. Es abandonar la burbuja espiritual, por así decirlo, y de repente tener que enfrentarnos al día a día. La pregunta también es por qué este mes de Heshvan, yo lo definí y dije que la tradición lo llama Mar Heshvan. Bien, hay tres respuestas posibles que conozco. Seguro que hay muchas más que no conozco, pero tres que me gusta traer. La primera es la menos fundamentada, bien, pero es curiosa, ¿sí? Mar en hebreo es el Señor, bien, entonces el Señor Heshvan, ¿por qué? Porque aunque el mes está vacío de festividades, es un mes muy importante. Entonces decimos el Señor Heshvan. Por otro lado, hay quien vincula el concepto de Mar Heshvan al hecho de que es un mes en el cual no hay fiestas. Y la ausencia de fiestas nos genera cierto tipo de amargura. Entonces lo llaman Mar en hebreo es amargo, el mes de la amargura. La explicación más que tiene una fuente más fiable tiene que ver con un versículo que está en el profeta Yeshayá y que nosotros decimos todas las mañanas en nuestra tefilá, que dice, Hen goim kemar mideli. Dice, he aquí que los pueblos son como una gota retirada de un cubo. Es decir, un cubo lleno de agua. ¿Cuánto es una gota? No es nada. Pero el concepto de mar se vincula con la gota de agua, esas gotas de lluvia. Por eso, el mes de Heshvan está íntimamente vinculado con las lluvias. Y esto lo cambia todo, porque Heshvan es el mes donde la inspiración de Tishri debe ahora traducirse a algo real. ¿Por qué? Porque la lluvia nos viene a hablar de qué? De la forma básica en la cual el hombre empezó a sustentarse, que es la agricultura. La agricultura necesita absolutamente del agua. Entonces el concepto, la idea se entiende muy bien porque salimos del mundo espiritual que es Tishri y entramos al mundo del trabajo físico en este mundo y eso es lo que representa la lluvia del agricultor. Bien. Em, y entonces tenemos, me vais a permitir que traiga aquí ahora eh, una Mishnah. Hay un tratado dentro de todos los tratados de la Mishnah, que es el tratado de Ta'anit. Ta'anit significa ayunos o ayuno. ¿Y sobre qué habla este tratado? Principalmente habla en su comienzo de las lluvias. Comienza hablándonos sobre cuándo nosotros empezamos a recordar la lluvia. Sabéis que dentro de la plegaria de la Mida, nosotros decimos en un momento dado, en la segunda verajá, decimos, Ata Gibor, tú eres poderoso Hashem, Mashiva Ruach Umorida Geshem, que hace soplar el viento y descender la lluvia. Recordamos que Hashem tiene en su poder la posibilidad de hacer llover. ¿Y cuándo es que se empieza a recordar esto? Se empieza a recordar a partir de Shemini Atzeret, el final del periodo festivo, ¿sí? Lo que sería en Israel Simchat Torah o aquí Shemini Atzeret, después de Sukkot. Pero cuando se empieza a pedir lluvia, a veces no llueve en el momento. Entonces nos dice la Mishnah, el 3 de Mar Heshvan se recuerda la lluvia, se pide la lluvia, perdón. Es decir, ya ahora ya no recordamos, pedimos que llueva. Y Rabban Gamliel dice el 7 del mes. Y así es como funciona en Israel, que a partir del 7 del mes de Tishri, de Heshvan, perdón, de Mar Heshvan, se empieza a pedir activamente la lluvia a través de una veraja que en la mida que es Barejalenu o Barejenu. Muy bien, todos los datos técnicos no son tan importantes. Lo importante viene ahora. Dice, si llegó el día 17 de Mar Heshvan y no cayeron lluvias, Idhilu Yehidim Mitanim Shalosh Ta'aniyot. Los sabios empezaban a ayunar 3 ayunos, porque no llovía. Llegó el 17 de Mar Heshvan
y no empezó a llover, ayunamos. 3 ayunos, lunes, jueves y lunes. Si llegó Rosh Chodesh Kislev, como este jueves por la noche, y no llovió, entonces otros 3 ayunos. Este es para todo el pueblo. Seguimos avanzando. Si pasaron estos y esos y no fueron respondidos, ahora se pone otros 3 taniyot, 3 ayunos más. Y así hasta que llegaban a 7 ayunos. Cada vez incrementando la severidad del ayuno, incluso equiparándolos con los ayunos que se hace, por ejemplo, en Tisha B'Av, en el cual no solamente está prohibido comer y beber. Entonces, la pregunta clave ahora mismo es, ¿qué tiene que ver los ayunos con la lluvia? Bien. Entonces, para eso tenemos a Rambam, a Maimónides, que nos explican las leyes sobre los ayunos. En el primer capítulo nos dice, es una mitzvah de la Torá clamar y tocar el shofar o las trompetas por cada desgracia que sobrevenga a la comunidad. Porque dice la Torá, al atzar atzorer etchem, cuando venga sobre vosotros un enemigo que os oprima, vareotem bajatzotserot, haréis sonar las trompetas. Es decir, que cualquier cosa que nos angustie, puede ser una sequía, puede ser una epidemia, puede ser una plaga de langostas, sobre ellas se debe clamar y tocar las trompetas. Y continúa Ramam y dice, y esto forma parte de los caminos de la Teshuvá, porque cuando llega una calamidad y el pueblo clama y toca, todos reconocen que a causa de sus malas acciones les ha sobrevenido el mal, como está dicho, vuestras iniquidades han inclinado. ¿Qué nos está diciendo Rambam? Nos está añadiendo un dato. Nos está diciendo que el motivo por el cual hay que ayunar y hacer sonar las trompetas no tiene que ver con la meteorología, ¿no? Si miramos en AEMET, a mí me llegan en el teléfono todos los días, me llegan avisos de AEMET, ¿sí? Va a haber la tormenta se acerca y al final nunca hay tormenta. ¿Bien? Bueno, está bien. Al final, cuando llegue finalmente, será como Pedro y el lobo. La cuestión cuál es, que no es una cuestión meteorológica lo que nos está diciendo Rambam. Nos está diciendo que la lluvia o no lluvia en la tierra de Israel principalmente tiene que ver con otro tema. Muy bien, y continúa Rambam para terminar y dice, y eso es lo que provoca que la calamidad se retire de ellos, es decir, el ayuno, el clamor, la tefilá, eso es lo que hace que se nos vaya esa calamidad. Pero si no claman ni tocan, sino que dicen, esto es algo natural, que ocurre en el mundo, esta desgracia ha sucedido por casualidad, este es un camino de crueldad. Son palabras muy medidas las que utiliza Rambam. Es decir, que no llueva es algo que ocurre en el mundo, sí. ¿Cuál es nuestro trabajo? ¿Qué es lo que nos llama este tratado de Ta'anit? A darnos cuenta de que las cosas que ocurren en el mundo también tienen un motivo para ocurrir. Y si tú no eres capaz de ver en esas cosas que ocurren en el mundo la mano de Hashem, entonces el hecho de no pedir y de no clamar es un acto de crueldad. ¿Por qué? Dice, les hace aferrarse a sus malas acciones. Digo, bueno, no llueve, ¿por qué no llueve? Porque vivimos en Medio Oriente o vivimos aquí en España y la desertización y empieza a hacer mucho, el cambio climático y bueno, pues ahora llueve menos que antes. ¿Bien? Y entonces no evalúas tus acciones y no tienes posibilidad de crecer. Y eso es lo que la Torá advierte cuando dice, y si andáis conmigo con indiferencia, yo procederé con vosotros con más indiferencia. Es decir, cuando traigo una desgracia para que retornéis, si decís que es casualidad, añadiré sobre vosotros la furia de esa misma casualidad. Bien, es decir, evidentemente los jajamim, los sabios que tenían que decretar estos ayunos por la lluvia, no eran ingenuos. Sabían que la lluvia tiene ciclos, ¿sí? Pero también sabían algo más profundo, que la lluvia es la primera señal del vínculo
entre Hashem y su pueblo. Ayunar no hace llover. O sea, técnicamente, porque una persona ayune, no llueve. Ayunar, ¿qué hace? Despertar en la persona un sentimiento de querer hacer teshuvá, y la teshuvá es lo que hace que llueva finalmente. El Maharal de Praga nos explica que la lluvia es la abundancia, el flujo divino. Es la forma en la que Hashem tiene de mandarte la bendición. Y es más, cuando uno ve la lluvia, es el fenómeno a través del cual se ve más claramente que recibimos algo del cielo que nos provee un bien. A fin de cuentas, eso es lo que nos dice la Torá cuando nos habla en el libro de Devarim acerca de la tierra de Israel. Dice, Ki haaretz asher ata bashama lerishta lo que eres Misraim hi. Dice, ¿sabes qué? Has salido de Egipto, ya toda la generación que salió de Egipto ya desapareció. Ahora el pueblo que está en el desierto, ¿qué es lo que conoció? Conoció las nubes que los protegían, el pozo que tenían al lado, el maná que caía del cielo. Y ahora se van a tener que enfrentar a una vida de trabajo, igual que nosotros. ¿Qué dijimos que era el mes de Tishri? ¿Cómo termina el mes de Tishri? Con la Sukkah. La Sukkah viene a representar ¿qué? Las nubes que protegieron al pueblo en el desierto, la posibilidad de tener a mano todo lo que necesitas. Bien, pero ahora ¿sabes qué? Termina Tishri y ahora tienes que salir a la vida. Sales del desierto, entras en Israel y ahora vas a tener que salir a la vida, vas a tener que trabajar la tierra. Y entonces dice, la tierra a la que tú vas no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde tú plantas tu semilla, siembras tu semilla y riegas con tu pie cual huerto de hortalizas. ¿Cómo funciona la agricultura en Egipto? Nos está diciendo, sabemos que en Egipto el Nilo es aquello que marca la fertilidad de la tierra. El Nilo se llama en hebreo el Yeor, el canal. ¿Por qué? Porque efectivamente los agricultores en Egipto del Nilo cavaban canales hacia el interior de la tierra y cuando el Nilo crecía se inundaba la tierra con aguas que daban minerales y lo necesario para que después esta tierra se volviese fértil. ¿Qué quiere decir? Que en Egipto el agricultor cuando terminaba de sembrar, ¿qué hacía? Miraba hacia el río. Y el río, por eso en Egipto se convirtió en una deidad. Era aquel que daba el sustento y la fertilidad a la tierra. Sin embargo, dice, Beares asheratem obrim shama, la tierra a la cual vosotros vais a entrar para heredarla, eres harim ubekaot. Es una tierra de montañas y de valles. Limtar hashamaim tishte maim. De la lluvia del cielo bebe sus aguas. Es decir, en Egipto, el que siembra mira abajo. En Israel, el que siembra mira arriba. Termina de preparar tu tierra, pon tus semillas, tú has hecho tu parte, ahora tienes que levantar los ojos y pedir a Dios que Él haga la suya. Por eso los Jajamim nos dicen, llaman a la lluvia, perdón, Geburot Geshamim, la fuerza de las lluvias, el poder de Hashem para abrir los cielos. La lluvia entra al corazón a vivir en dependencia espiritual y a recordar, perdón, que la vida es el regalo y no una garantía. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué nos está diciendo Rambam? ¿Qué nos está diciendo la Mishnah? ¿Qué nos está diciendo todo esto? Nos está diciendo que cuando salimos al mundo nos vamos a encontrar con que la vida no es fácil y que uno tiene que sustentarse y uno tiene que trabajar duro y uno tiene que hacer un montón de cosas. Y cuando uno está en las fiestas, en Tishri, es fácil encontrar un vínculo con la espiritualidad. Y ahí uno puede llegar a sentir
que todo viene de arriba. Pero cuando me tengo que enfrentar a la vida y a estas pruebas que me pone la vida, ¿sí? Tenemos tendencia a olvidarnos de ese punto. Entonces, Heshvan, un mes en el que no hay fiestas, pero sí hay lluvia, es un mes en el cual te invitan a mirar al cielo. Siempre cuento que cuando yo estudiaba en el colegio, estudié aquí en Madrid, en el colegio donde después enseñé, seguramente, no sé si habréis oído hablar, había un profesor que era profesor de teatro también, el More David Akrish, y él pues nos hacía hacer obras de teatro. Me acuerdo de una obra de teatro que hicimos que se llamaba El Generalito. Bien, El Generalito es la historia de un país supuesto que está gobernado por un dictador llamado el Generalito, y en el cual el Generalito obliga a todo el mundo, Najón, obliga a todo el mundo a caminar de rodillas, vestir de gris y está prohibido mirar hacia arriba. Y entonces es la historia de cómo la gente de este país, de repente alguien decide ponerse de pie, alguien decide mirar hacia arriba y ve que no todo es gris y que el cielo es azul y que aquel generalito que parecía un gigante en realidad era un generalito chiquitito. ¿Bien? Y ese es el concepto de mirar al cielo. Mirar al cielo quiere decir levantar la vista y darse cuenta que todo aquello que te parecía la montaña, que dijimos antes, en realidad es un granito de arena. ¿Por qué? Porque en la vida no estás solo. En la vida caminas con aquel que te manda la lluvia y la bendición. Igual que tienes la fuerza y la potestad y el poder de hacer caer la lluvia, entonces también tiene la fuerza, el poder y la potestad de ayudarte ante cualquier dificultad. Todo eso es simplemente ¿por qué? Porque levantas los ojos hacia arriba y eres capaz de ver la inmensidad del cielo y del universo. Muy bien, quiere decir que en la lógica bíblica la sequía no es un castigo mecánico, es un diagnóstico espiritual. ¿Por qué no llueve? ¿Sabes qué? Vamos a hacer un análisis interior. Hoy lo hablamos con la lluvia, porque estamos en Heshvan, pero esto se tiene que hacer con todo. Cuando yo estudié en la Yeshiva en París, las afueras de París, eh, la verdad es que el norte de París es una zona donde no es muy recomendable, por así decir. No sé cómo acabó ahí la Yeshiva, pero sí, tuvimos una pequeña oleada de delincuencia en un momento dado. Y pues la gente, estas bandas de delincuentes tenían la costumbre, vamos a decir, de romper los cristales del coche para robar la radio. ¿Sí? Si esto yo se lo cuento a chicos en el colegio, nadie va a entender. Dice, ¿cómo no se puede robar la radio del coche? ¿No? Porque el coche hoy lo tiene todo integrado. Pero antes no, antes las radios se sacaban, ¿verdad? Muy bien. Entonces, la esposa del Rosh Yeshiva, del director de la Yeshiva, le rompieron la ventana del coche y se llevaron la radio. Entonces, ¿qué hizo? Dijo, bueno, capara, vamos a... Fue, reparó la ventana, puso una nueva radio, muy bien, dejó el coche. A la semana le volvieron a romper la ventana del coche y le volvieron a robar la radio. Entonces, ¿nosotros qué diríamos? Diríamos, bueno, es que estás viviendo en un lugar complicado. La próxima vez no aparques afuera, busca un lugar para aparcar donde no te vayan a romper el cristal. Es normal, es natural. ¿Qué dijo ella? Dijo, ¿qué estoy haciendo mal para que me pase esto dos veces? Es decir, los acontecimientos que nos llegan tienen que despertar en nosotros el interés de hacer un examen interior para ver por qué nos llega justamente eso y justamente a nosotros. Em, Cuando falta la lluvia, ¿qué nos dice la Mishnah entonces? Ayuna, ¿por qué?
porque el ayuno es el laboratorio donde uno reconoce que he cubierto mis manantiales con rutina, con ego o apatía, y he dejado de mirar al cielo sobre todo. No ayuno para pedir abundancia, ayuno para volverme merecedor de ella. Hay una historia muy interesante en el Tanaj con Eliyahu Anabí. Eliyahu Anabí es un personaje increíble, que no mucha gente conoce en detalle, porque es una parte de la Biblia que no se estudia a menudo. Sí está en el libro de Reyes. Eliyahu Anabí tuvo que pasar por momentos muy difíciles y ver cómo todos los profetas eran matados y él tuvo que escaparse y él tuvo que... Bien, y eso le generó una, una visión del pueblo de Israel muy dura, ¿sí? Eliyahu era una persona muy, muy crítica con el pueblo de Israel. ¿Qué hizo Eliyahu? Dice, Vayomer Eliyahu a Tishbi mitoshabe a Gilad el Ahab. Le dijo Eliyahu, el Tishbi de los habitantes del Gilad, a Ahab, que era el rey de Israel. Hay Hashem Eloquei Israel, vive Dios, juramento. Asher amati lefanav im yeh ashanim haele tal umatar ki im lefi devari. Eliyahu Naví cogió y dijo, juro que no va a caer una gota de agua durante los próximos años, hasta que yo lo diga. Y efectivamente, la sequía vino a Israel y durante varios años no hubo lluvia. ¿Cómo lo llama esto el Talmud en Ta'anit y el Midrash? Dice que Eliyahu Naví robó las llaves de la lluvia. ¿Cómo puede alguien robarle algo a Dios? Nuestros jajamim nos dicen, Eliyahu quiso demostrar que la lluvia no es naturaleza, sino consecuencia del pacto entre Israel y Hashem. Quitó la lluvia para despertar el corazón. Y cuando el pueblo regresó, la lluvia volvió como bendición y como reconciliación. Muy bien, vamos a darle un toque hasídico a este concepto. El Baal Shem Tov nos enseña que la lluvia es la forma en la cual Hashem despierta su atributo de misericordia. Y el Sefat Emet dice que cada gota de lluvia es un Or Elión, una chispa de luz superior vestida de agua. Rabbi Nachman, para terminar, enseña que la lluvia es como la tefilá, sube como el vapor y baja con bendición. Nuevamente, lo que nos dice Rabbi Nachman de Breslav es esta imagen en la cual nosotros somos capaces de imaginar cómo funciona, porque vemos claramente que hay un elemento que viene del cielo y llega hasta la tierra, igual que nuestras plegarias vienen de la tierra y suben hasta el cielo. Bien, hemos estudiado en el colegio en primaria el ciclo del agua, ¿sí? Que el agua se evapora, sube, hace las nubes hacen agua. Ese ciclo del agua no es ni más ni menos que lo que ocurre cuando nosotros hacemos tefila. El hombre eleva su corazón y Hashem responde con gotas. El ciclo espiritual y el ciclo natural se asemejan. Por eso, Heshvan es el mes de las gotas. Es también el mes donde se construye la bendición para todo el año. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos que hacer en Heshvan es aprender y tomar conciencia de que una vez que salimos de la burbuja de Tishri y estamos en el mundo en el cual tenemos que nosotros esforzarnos, tenemos que levantar la cabeza hacia arriba. Y cuando somos capaces de levantar la cabeza hacia arriba, somos capaces de generar que llegue la bendición a todos y cada uno de nosotros. ¿Sabéis qué? La lluvia no cae en la sinagoga, cae en el campo, en la rutina, en los días simples. En Heshvan descubrimos que lo espiritual no está solo en los momentos altos, sino en el día a día, en lo cotidiano. Es cómo vivimos cuando no hay fiestas, en lo que hacemos cuando nadie mira. El mes donde lo amargo, se convierte en mar, en gotas, cuando hacemos teshuvá,
cuando abrimos nuestros pozos para que llegue esa bendición de ese agua y cuando miramos hacia el cielo. La verdad es que me parece un mensaje inspirador. No sé si luego me diréis, cuando abramos el turno de preguntas, si os ha parecido así. ¿Por qué? Porque el ser humano, Dios lo puso en la tierra y le dio algo que no le dio a ninguna otra creación, que es decirle, tú vas a ser mi socio para seguir creando este mundo. Y el ser humano tiene tendencia a olvidar eso, que es el socio. Una persona, o sea, realmente es una locura. Somos capaces de coger, moldear metales, construir un montón de chatarra y lanzarlo a tal velocidad que es capaz de salir de la Tierra y llegar al espacio. O sea, somos increíbles. Dios no creó un cohete espacial. ¿Quién lo creó? El hombre. Vamos a poner una medallita. ¿Sí? Había un mago que se llamaba Andreu, ¿no? Creo que se llamaba. Que cada vez que hacía un truco de magia se ponía una medallita. ¿Sí? ¿Sabes qué? Dios no creó edificios, rascacielos. ¿Sí? Y el hombre es capaz de construir un edificio que tiene 90 plantas. ¿Sí? Y todo el mundo lo mira y dice, wow, qué maravilla, qué grandes somos. ¿Sabes qué? Ponte otra medallita. Bien. Y así podemos hablar de todo. Pero ¿sabéis qué? En realidad estamos cogiendo y equivocando el regalo que recibimos. Porque cuando nosotros recibimos la lluvia, lo que estamos haciendo es recibir esa bendición de Hashem que nos permite actuar y accionar el mundo y nos olvidamos de dónde viene esa bendición. Heshvan te dice cuando salgas a accionar el mundo, a construir cohetes y a hacer edificios y a construir máquinas que son capaces de salvar la vida de una persona, mira hacia el cielo y recuerda de dónde viene la bendición. Y entonces, si somos capaces de mirar hacia el cielo y recibir esa lluvia, lo amargo se vuelve dulce. Y entonces el mes de Mar Heshvan es un mes realmente muy importante, un señor mes, porque en él somos capaces de convertir la luz que hemos recibido en Tishri, nosotros convertirnos en los repetidores de esa luz para proyectarla hacia todo el año con el mes que vamos a comenzar la semana que viene, que es Kislev, que es el mes en el cual hay más oscuridad en el mundo, porque ahora llega el invierno, el crudo invierno de Kislev, y necesita de nuestra luz para poder llegar a Hanukkah y encender esa luz para iluminar toda esa oscuridad. ¿Sí? Bueno, yo creo que no sé si la gente quiere preguntar, aportar, ¿sí? A ver. Se han quedado todos congelados. Sí, totalmente. A ver si alguien quiere, no sé, alguien que tenga la mano levantada, que quiera preguntarle al Rap. Aquí Sara quiere preguntar. A ver, Sara, ¿dónde está Sara? Ah, vale. Quita Hay que abrir el micro. el micro, Sara. Ya te he puesto yo, ya te lo he puesto para para reactivar el audio. Ya, Ahora, ¿sí? ya. Ahora. Pues nada, decirte que muy bonito y muy emotivo tu shiur, primo, de verdad. Ujú. Lo he escuchado íntegro, ¿eh? Lo he escuchado íntegro, Muy de bien, verdad, muy bien. precioso. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, nadie se anima a preguntarle al Rap algo. Están todos calladitos. Pues Nos has dejado, No planchados, planchado, ¿eh? lo has dejado planchado. nos has dejado, pues eso. A ver.
Lorenzo, Lorenzo no está por ahí, Sí, nuestro está aquí, Lorenzo. Lorenzo, no le escucho. A ver si es No, es que no que tiene. tenemos. Ahora, Aquí estoy, venga, aquí Joseph. estoy. Aquí estoy, aquí andamos. Desde Alicante que venía escuchándolo mientras paseaba al perrito también, porque también tiene necesidades. Esto, bueno, antes que nada, muchas gracias, Ra, por justamente todas estas enseñanzas y tal cual Marheshvan, a pesar de que no tiene festividades, entre comillas, es un momento, digamos, yo lo diría como de terminar de digerir todo lo que tuvimos en Tisri, de, digamos, de almacenar toda esa energía, tal como decía, y tal cual, pedir lluvia, o sea, la lluvia como bendiciones, esas bendiciones que caen del cielo. Y realmente ha sido, en este caso, sobre todo para nosotros, para la comunidad aquí en Alicante, un GESBAN en el cual hemos venido de mucha introspección, que hemos hecho mucha tefilá para justamente eso, seguir atrayendo bendiciones y ahora pues tener la energía suficiente para vencer la oscuridad que viene en Kisla. Mejor. Y, y de verdad que muy, tal cual como dice Sara, que hemos quedado planchados, vamos a llamarlo de esa manera, pero más que planchado, lo que hemos quedado es muy introspectivo en ese aspecto, en que de verdad Muy bonito. necesitamos de verdad repotenciarnos de esa energía que recargamos con Rosh Hashanah, con Yom Kippur, con Sukkot, Shemini Atzeret, Simchat Torah, y ahora pues agarrar esa batería que tenemos y encender esa luz que nos viene ahora para Kislev. Así Qué que bonito. de verdad que Correcto. muchas gracias, Raf Salama, por esta gran explicación. Gracias. Gracias a ti por el Ah, aporte. está aquí nuestra Estrella. Estrella, hola. Está aquí, Estrella Hola, Israel. Hola, ¿qué tal? ¿qué tal? Yo quería solo, pero vamos, igual la pregunta no es muy correcta, pero si se puede establecer alguna relación entre la oración que se establece en Sukkot, si no me equivoco, de petición de agua con el mes de Heshvan y las lluvias, si existe alguna conexión. Muy bien. Existe una conexión, sí que existe una conexión. Eh, Cuando traemos el texto de la Mishnah de Ta'anit, yo empecé en la tercera Mishnah. Las dos anteriores nos hablan de la petición de las lluvias que se hacen en Shemini Atzeret. Bien, hay una diferencia. Eh, en Shemini Atzeret, nosotros lo único que hacemos es, dice Mazkirim, recordamos. Recordamos que Hashem tiene la potestad de llover. Bien, y la pregunta que hacen es: ¿por qué no pedimos lluvia durante Sukkot? En realidad, el tiempo correcto para empezar a pedir lluvia sería Sukkot. Pero en realidad, varias opiniones traen aquí, dicen que la lluvia en Sukkot no es una buena señal, porque en Sukkot tenemos una mitzvah que cumplir que se llama la mitzvah del azúcar. Y una persona que está en la azúcar y llueve hasta el punto que no puede mantenerse dentro del azúcar, entonces dicen nuestros sabios, es como si alguien coge y le ofrece una copa de vino a su amo y él viene y te lo tira en la cara. Es decir, como, no me interesa tu mitzvah del azúcar, vete fuera del azúcar. Por eso hago que llueva. Entonces, esperamos a que termine Sukkot para empezar a recordar la lluvia. ¿Y por qué no pedir la lluvia? Ahí ya podríamos pedir la lluvia. Entonces ahí se junta otro concepto. ¿El otro concepto cuál es? Que Sukkot es una de las tres fiestas de peregrinación. Es decir, que el pueblo acudía a Jerusalén en masa para presentarse en el atrio del templo. Muy bien. Termina Sukkot, ¿qué tienen que hacer? Volver a sus casas, ¿verdad? Alguno vivía en Jerusalén, pero otra gente vivía en Arad, en el Negev, y otros vivían en Afula, ¿sí? Entonces, imagínate que empezamos a pedir a llover. Y como somos todos tzadikim y somos gente que hemos hecho mucha teshuvá y que conocemos muy bien, hemos hecho una gran introspección, va a empezar a llover inmediatamente. Entonces, esa gente que vino, que tiene que volver a sus casas, van a tener la lluvia durante todo el camino, ¿no? ¿Sí? Y el año que viene en Sukkot, ¿quién va a ir? No va a ir nadie, porque va a decir: yo el año pasado fui y volví calado a casa y me enfermé y ya nunca más voy a volver a ir. Entonces, lo que nos dicen, por eso es que es Heshvan el momento en el cual se empieza a pedir la lluvia.
¿Por qué? Por los dos motivos. Uno dijimos que Mar Heshvan tiene que ver con las gotas y el otro es que se espera a que la gente pueda haber ya vuelto a su casa 15 días después del final de las fiestas, ya se empieza a pedir la lluvia. Un tema es Mazkirim, recordamos, y recordar es tomar conciencia de que la lluvia está en las manos de Hashem, y el otro es pedir. Ahora ya que hemos vuelto a casa, es el momento de empezar a pedir. Bueno, gracias. De todos modos, en la cultura popular judía dicen que no pasa nada si llueve un poquito la azúcar, ¿eh? Es verdad, hay quien dice que la azúcar se tiene que mojar, ¿verdad? Correcto. Muy bien, muy bien, Digo, muy muy bien. bien. Gracias por la charla. Muy bonita. Esther quiere... Sí, primero agradecerle muchísimo, de verdad. Su shur fue muy emotivo y muy llamado a la introspección, sobre todo a la toma de conciencia de que nuestros actos no solo nos afectan a nosotros, sino que también está afectando a todo lo que ocurre alrededor de nosotros, como la lluvia, por ejemplo. Entonces, eso nos hace como con una conciencia de mayor responsabilidad de que nuestros actos pueden hacer del mundo un lugar mejor, armónico, y que esté todo en Kedushá, con total apegamiento al Creador. Entonces, eso es lo que quería aportar. Gracias por su conferencia. Excelente, excelente aporte porque es, nosotros sabemos, por ejemplo, que decimos en el Shema Israel, hay una parte del Shema Israel que decimos todos los días, 2 veces por día. Decimos la parte que dice, la segunda parte dice, Veyain Shamoa Tishmeu, y será si vosotros escucháis las misbot que yo os doy, entonces ¿qué va a pasar? Benetati, metal al Beaito, yo voy a dar las lluvias en vuestra tierra en su momento, Yoreu Malkosh, la lluvia temprana, la lluvia tardía, Gasaftá de Ganeja, vas a poder recoger tu grano, el tirosh, las uvas, sí, el aceite. Muy bien, qué maravilla. Bien. Ahí lo está diciendo claramente, Imshamoa Tishmeu, es decir, si vosotros escucháis, va a haber lluvia. Y después la parte en la cual bajamos la voz, que decimos, Ishameru Lahem, tened cuidado, porque si no escucháis va a pasar lo contrario. Entonces la pregunta que ponen algunos sabios tiene que ver con este sistema. Es decir, ¿acaso, dice, si escucháis las misbot, la tierra va a dar su fruto? Dice, ¿la tierra sabe si yo hago misbot o no? La tierra es inerte, la tierra no tiene conciencia de si yo hoy me puse los tefilín o no me los puse, no lo sabe la tierra. ¿Sí? Entonces, nos explican, vienen a explicar que cuando Hashem creó el mundo, bien, dicen nuestros sabios, Istakel Beoraita Ubara Alma, que Dios miró la Torá y con ella creó el mundo. Por eso nos dicen que la Torá es el manual como el IKEA, ¿no? Como cómo montar el mueble, pues la Torá es cómo montar el mundo. Entonces, cuando Dios vio que en la tierra, en la Torá pone que si escuchamos las misbot habrá lluvia y si no escuchamos las misbot va a haber sequía, entonces creó la tierra de tal forma que si escuchamos las misbot hay lluvia y si no escuchamos las misbot hay sequía. Es decir, forma parte del ADN del mundo, por así decirlo, este sistema. Bien, ese es el aporte muy bueno. Muchas gracias, Esther. Estupendo. Hola, ¿puedo hablar? Sí, claro, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Hola, Rabbi, Hazaku Baruch. Muchas gracias. Enhorabuena, habla muy claro y muy sencillo, me ha encantado. Lo poquito que he escuchado, que no he escuchado mucho, he llegado tarde. Pero hay una parte que, bueno, que me gustaría si usted tiene el gusto de... hay una parte que me llama mucho la atención, que es esa que ha mencionado de pasada sobre que de alguna forma Hashem dejó el mundo sin acabar para que el ser humano hiciera su parte también. Y no sé, cuando la escuché la primera vez me pareció como ser humano orgulloso y vanidoso que soy, pues me pareció una parte muy bonita
y como que me da cierto poder de mejorar el mundo. Y me gustaría si pudiera comentar algo sobre eso, si es que lo ve interesante. Y también cuando ha mencionado que el mes que viene es un mes un poco más oscuro, si tiene algo que ver con que tenemos Hanukkah también. Excelente. Gracias. La verdad es que cuando hablamos de lluvia, bien, lo hemos vinculado al principio con el trabajo de la tierra, ¿verdad? Hemos dicho que el agricultor, lo que nos dice la Torah es que en Israel vas a trabajar la tierra y luego tienes que mirar arriba al cielo para que caiga lluvia. Bien, el ciclo de trabajo de la tierra en Israel está marcado en 7 años. 6 años trabajas la tierra y el séptimo descansas la tierra. Y lo llama la Torah Shabbat Laaretz. Es el Shabbat de la tierra. Esto que usted comenta, que yo traje así, de que el ser humano es el que viene a completar la creación, y, y esa noción humana de ser orgulloso de lo que hacemos y de sí, ponernos esas medallas que estábamos diciendo, el, el termómetro, por así decirlo, o el piloto que hace que nos volvamos a nuestro lugar cada semana es el Shabbat. Igual que para el agricultor está el Shabbat de la tierra, Shabbat es justamente la herramienta que Dios nos puso para recordarnos que solamente somos los socios, pero que es el dueño del mundo es Él. ¿Por qué? Porque yo hago cosas tan importantes todos los días que digo, no puedo parar, tengo que seguir haciendo, tengo que seguir creando, tengo que seguir creando. Y viene Hashem y te dice, ¿sabes qué? Mira, mañana sábado hazme confianza. Déjame que no hagas nada. Pero Hashem, ¿quién va a poner el sol? ¿Quién va a sacar, sí? ¿Quién va a sacar el sol por el este? ¿Quién va a poner las carreteras? ¿Sí? ¿Quién va a hacer que el mundo funcione? Dice, tú confía en mí, no te preocupes, ¿sí? Entonces te levantas al día siguiente y ves que el sol sale y que las carreteras están y que el mundo funciona. Entonces dices, wow, Señor del mundo, entonces ¿quién soy yo? ¿Verdad? Entonces, ese mismo concepto de Shabbat que nosotros tenemos semanalmente, también es el Shabbat que tiene la tierra, se relaciona con este concepto que estamos tratando de traer de la lluvia y del trabajo en todos los aspectos, tanto el aspecto individual, que es el del Shabbat semanal, como el aspecto nacional, o por así decirlo, que es el del Shabbat de la tierra. Bien, y la segunda pregunta se me ha olvidado, pero me lo vas a recordar. Moisés, te está preguntando la segunda pregunta Sí, sí. ahora. Referente al que decía que el mes que viene, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Kislev, la oscuridad de Kislev. Sí, perdóname, ya me acordé. Sí, Sí. Hanukkah. Sí. Tiene todo que ver con Hanukkah. Es decir, Hanukkah ocurre en el periodo del año donde hay mayor oscuridad, porque las noches son más largas. ¿Sí? Y el hecho de que nosotros vengamos a encender la luz de Hanukkah, ¿sí? Es un recordatorio de que nuestra misión y nuestro objetivo es que eso que hemos entendido en la burbuja de Tishri y que estamos ahora procesando con las lluvias de Heshvan, nosotros tenemos que difundirlo al mundo. Y eso es el concepto de que hay que dar luz al mundo. Luz al mundo quiere decir que hay que traer la idea de que Hashem es Dios al mundo, ni más ni menos. Y eso es lo que nosotros hacemos en Hanukkah, encendiendo públicamente y compartiendo el encendido con el mundo entero. ¿Sí? Totalmente, ese es el motivo por el cual Hanukkah ocurre en los momentos del año donde hay mayor oscuridad. Gracias por las preguntas. Muchas gracias. Muy bonito. Bueno, la gente se ha animado a preguntar al final. Sí. Gracioso. Muchas gracias a todos. De verdad, gracias a todos, gracias a la Federación por la oportunidad, a Estrella por todo lo bien que ha llevado el contacto y la preparación de
del encuentro, a Sara por haberme contactado y haberme propuesto, y a todos los que os habéis conectado desde muchos lugares del mundo, de España, de Israel, de América Latina, todos. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Yo tengo que Muchísimas decir, gracias a ti, Rab. a ver, Muchísimas gracias. Muy bonito. yo tengo que Bella. decir que yo veo bueno, en José Salama que es una persona muy bondadosa. Se ve en su cara, se ve en su cara, He puesto muy un noble. filtro en Zoom. No se trata de filtro, pero se ve que es una persona bondadosa, noble, Y educada, jajam. jaja, ¿no? Pero sí, Muy yo lo bien. veo así, muy Yo también. noble, muy... No digáis ¿A esas que cosas sí? que después queda grabado en el vídeo. Bueno, pero es la verdad, Sí. hay que decir Sí, la verdad. es verdad, sí, sí. Es Sí. Yo verdad, es conozco que es... a otro Claro, José porque Salama que también tiene a- una gran capacidad. Muchas gracias a todos. sí, Sí. gracias a ti. Muchísimas gracias. Encantado, Rupi. Bueno, que Gracias. tengamos Pues la fuerza, ya en otra ocasión ya nos darás otro siur, si porque Dios nos has quiere. dejado a todos nos has dejado impactados, ¿eh? Así que así dentro para, si Dios quiere, antes de Purim, Besat ¿eh? Hashem. O Muy buen tema. ya tocamos de nuevo. Muy buen tema. Muchísimas Muy gracias bien. a todos y que Gracias, Besat muchas Hashem tengamos la gracias. fuerza de recibir esas lluvias de Berajá, porque realmente son de Amén. Berajá en abundancia, y que esas lluvias sean muy productivas para todos y cada uno de vosotros, y que podamos Besat Amén. Hashem, traer mucha luz. Amén. Muchas Amén. gracias, Rab. Amén. Muchas gracias, Rab. Gracias. Muchas gracias a todos los que estáis aquí y nos vemos en breve. Un saludo. Muchas gracias. Gracias. Pronto sí. Gracias. Un abrazo.